Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal en donde hablamos temas sobre Administración Financiera 3. El tema que presentaremos a continuación es políticas de dividendos. Los dividendos han tomado importancia hoy en día para las empresas y son de gran interés para los accionistas. Actualmente, su distribución se ha regulado por las leyes debido a la trascendencia que presentan. Son consideradas fuentes de financiamiento traducidas en políticas de dividendos. Estas, a su vez, son fuentes de información que facilitan a los accionistas la toma de decisiones sobre el futuro de sus inversiones. Los temas que abordaremos son consideraciones metodológicas, política de dividendos como fuente de financiamiento, dividendos en efectivo y dividendos en no efectivo. Consideraciones metodológicas. ¿Qué son las consideraciones metodológicas? Es una serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado teóricamente válido. Funciona como un soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos de una investigación. Política de dividendos como fuente de financiamiento. Para entender más el tema, definiremos los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son pagos en efectivo que las corporaciones hacen a sus accionistas ordinarios. Los dividendos proporcionan el entorno que reciben los accionistas ordinarios de la empresa por el capital contable suministrado por ellos. Incluso, compañías en la actualidad no pagan dividendos, sino reinvierten las utilidades generadas en la empresa. De esta forma, incrementan la capacidad de la compañía para pagar dividendos en el futuro. Definición de la política de dividendos. Es el plan de actuación que diseña una empresa para decidir sus beneficios entre los accionistas a través de los dividendos. Algunos investigadores sugieren que la política de dividendos puede ser irrelevante, en teoría, porque los inversionistas pueden vender una parte de sus acciones si necesitan fondos. Objetivos de la política de dividendos. La política de dividendos debe de tomar en cuenta dos objetivos básicos. 1. Maximizar el beneficio de los propietarios de la empresa y 2. La obtención suficiente de financiamiento. Importancia de la política de dividendos. Hoy en día, las grandes empresas estructuran políticas de dividendos con el fin de dar continuidad a la sociedad, brindando una salud financiera adecuada y a su vez retribuir de manera adecuada la inversión realizada por sus accionistas. La política de dividendos se establece tomando en cuenta los beneficios que conlleva retener las utilidades y la distribución de estas a través de dividendos. Tiene su importancia en la estructura financiera y valor de la empresa, determinando su fortaleza o debilidad financiera. Beneficios de la política de dividendos. Una empresa sanamente financiera hablando llama la atención de los inversionistas, ya que no es lo mismo invertir en una sociedad cuya planeación financiera depende del financiamiento externo a una cuyo financiamiento es interno. Por tal motivo, el tener una política financiera garantiza al inversionista el cuidado y continuidad del patrimonio invertido, así como la garantía del rendimiento de este. Las utilidades retenidas se consideran una fuente de financiamiento interno, porque el pago de utilidades en forma de dividendos repercute en una reducción del efectivo. Tipo de políticas de dividendos. La razón de pago. Se calcula dividiendo el dividendo en efectivo por acción de la empresa entre sus utilidades por acción. Indica el porcentaje por unidad monetaria percibida que se distribuye a los accionistas en forma de dividendos. Uno de los inconvenientes de esta política es que si las utilidades de la empresa decaen o si ocurre una pérdida en un periodo dado, los dividendos resultan ser bajos o incluso nulos. Política de dividendos regulares. Se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce al mínimo toda incertidumbre. Política de dividendos bajos, regulares y extras.
Esta política de rendimientos bajos garantiza el pago de estos, con la condición que de existir un importe mayor de utilidades a las establecidas para percibir dividendos, se pagará un importe por dividendos adicionales o denominados dividendos extras. Esta política protege a la empresa, garantizando su integridad y operación futura. De igual forma, protege la inversión realizada por parte del accionista. Factores que afectan la política de dividendos. La necesidad financiera. El efectivo que la empresa utiliza para pagar dividendos a los accionistas son fondos que la firma podría invertir de otra manera. Por ende, una empresa con amplias oportunidades de inversión de capital puede decidir pagar pocos dividendos o nada. Expectativas administrativas y política de dividendos. Por una parte, si los gerentes tienen perspectivas de crecimiento brillante para su empresa, pueden comenzar a pagar grandes dividendos con la expectativa de mantenerlos en los buenos tiempos venideros. Por otra parte, si los gerentes consideran que se aproximan tiempos difíciles, pueden decidir mantener reservas de efectivo de la empresa por seguridad en lugar de pagar dividendos. Preferencias de los accionistas. La reinversión interna de las utilidades en lugar de dividendos conduciría a mayores precios de las acciones y a un porcentaje mayor del retorno total proveniente de las utilidades de capital. Las utilidades de capital son aquellas obtenidas cuando se incrementa el precio de un activo de capital como el de las acciones ordinarias. Pago de dividendos. El pago de dividendos comenzó con el pago de dividendos de liquidación al finalizarse las empresas navieras y distribuirse los ingresos de las ventas de mercancías y activos entre los poseedores de derechos. Los dividendos se han convertido en una fuente de información sumamente valiosa para los inversionistas. Si bien es cierto, los dividendos son inciertos, lo que conlleva que cada año será necesario tomar decisiones sobre el porcentaje que habrá de ser distribuido o entregado al inversionista. ¿Cuándo se pagan los dividendos? Para realizar el pago de dividendos se debe tener en claro que existen fechas de importancia para su pago. 1. Fecha de declaración. Es la fecha en que se decreta el pago de dividendos a todos aquellos accionistas que se encuentran registrados con acciones de la sociedad a una fecha determinada. 2. Fecha de registro. La sociedad se encarga de elaborar una lista de todos los accionistas de la sociedad a la fecha. 3. Fecha sin dividendos. Es considerado el tiempo en el que se venden las acciones antes de la fecha de registro. Por lo tanto, estos no van a tener derecho a dividendos. El tiempo establecido antes de la fecha de registro es de 4 días. 4. Fecha de pago. Es la fecha decretada por la Asamblea de Accionistas en que se realiza el pago correspondiente de los dividendos a los socios que se encuentran inscritos en la lista elaborada previamente. Dividendos en efectivo. ¿Qué son los dividendos en efectivo? Es el pago por parte de una empresa de una porción de sus beneficios a sus accionistas. Se transfiere capital de la empresa a los accionistas en vez de mantenerse dentro del balance. Es por tanto dinero que la empresa ya no posee y no puede utilizar para sus operaciones ni inversiones. En teoría, el valor de la empresa en bolsa debería caer exactamente la misma cantidad que reparte, ya que es dinero que deja de tener y por lo tanto debería valer menos. Dividendos en no efectivo. ¿Qué son los dividendos en no efectivo? Un dividendo repartido en acciones supone un incremento del número de acciones de una empresa y el consiguiente reparto de esas nuevas acciones de una manera proporcional a los accionistas. Este tipo de reparto no supone una salida de capital de la empresa y puede ser una buena manera de distribuir un dividendo cuando la empresa no dispone de efectivo en su balance.